están todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Justicia TV Noticias. ¿Cómo estás, Armando? Buenas noches. Bien, Pamela, gracias por acompañarnos en esta edición, iniciando la semana con muy buena información. Así es, hay bastante información judicial relevante que compartir con ustedes en el noticiero. Vamos a conocer ya rápidamente nuestros titulares del día. Poder Judicial ordenó disolución del Movimiento por la Amnistía y Derechos Humanos Movadef al considerar que era una facción de Sendero Luminoso y condenó a varios de sus integrantes de la cúpula del grupo terrorista. Presidente del Poder Judicial inauguró en Chiclayo moderno archivo con más de 2 millones de expedientes de diversas materias y que significará un gran avance en la gestión documental del sistema de justicia en dicha región. Titular del Poder Judicial señala necesidad de replantear efectividad de estado de emergencia en el país en la lucha contra la delincuencia. Se inició el juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra, acusado del delito de cohecho por el supuesto sobornos entregado durante su gestión como gobernador de Moquegua. Iniciamos precisamente, Armando, con esa información. El expresidente Martín Vizcarra llegó hoy desde muy temprano a la sala de audiencias donde comenzó el juicio oral en su contra por el delito de cohecho. Esto a raíz de su participación en el presunto cobro de sobornos cuando era gobernador de Moquegua. Nuestra compañera Melody Sánchez estuvo cubriendo todas las incidencias de esta audiencia y aquí tenemos su informe. Que una vez más se trae a juicio a un expresidente de la República por hechos graves como es de corrupción. Así comenzó el juicio oral en el cuarto juzgado penal colegiado nacional contra el expresidente Martín Vizcarra, quien enfrenta acusaciones de cohecho pasivo propio en agravio del Estado en el marco de los casos Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. En la audiencia, el Ministerio Público expuso detalles sobre la obra de mejoramiento y ampliación del Hospital de Moquegua, señalando que Vizcarra solicitó a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos que sugiriera un contratista. ¿Qué se establece aquí? Un hecho fundamental, que UNOX, que llevaba a cabo el proceso de licitación, no adjudica la licitación, no adjudica la obra. Solamente lo que hacía era hacer un informe de recomendación para que la entidad, es decir, el gobierno regional de Moquegua, procediera a aprobarlo y a suscribir el contrato respectivo. Es más, el gobierno regional podía observar esa recomendación y no llevar a cabo la suscripción del contrato. Eso es lo fundamental. Y con esa recomendación terminaba el proceso de licitación que llevaba UNOX. Y el otro hecho que se debe tener en cuenta es que estaba referida a la suscripción del contrato. En el 2013, Martín Vizcarra, en ese entonces presidente del gobierno regional de Moquegua, y Elar Tejada, gerente general de Obrainsa, se habrían reunido para planificar irregularidades en la adjudicación y ejecución de los mencionados proyectos. Que se lleva a cabo una reunión en las oficinas de la empresa Obrainsa entre el señor Elar Tejeda Moscoso y el acusado Martín Vizcarra Cornejo. Es ahí que le dice que para efectos de que pudieran ganar, porque él tenía conocimiento, el señor Martín Vizcarra tenía conocimiento de cuánto estaba presupuestada esa obra, y le dice, para que ustedes puedan obtener o ganar esa licitación, no ofrezcan más allá de 81 millones de soles. Y a cambio de eso, les solicita un donativo económico indebido. Y le dice, bueno, yo tengo conocimiento. Vizcarra habría mencionado, según las acusaciones en su contra, que tenía conocimiento de que en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones siempre se pedía el 2% o más de costo directo de la obra y le solicitó a Tejada que también le pagara ese monto a cambio de la adjudicación de los proyectos regionales. Y ese 2% ascendía al monto de 1.016.212.76 soles. Con fecha 7 de noviembre del 2013,
UNOX, dentro de sus obligaciones del convenio, hace llegar al presidente regional de Moquegua, que ostentaba en ese entonces el señor Martín Vizcarra Cornejo, el informe de recomendación. El caso de Lomas de Hilo se centra en un proyecto de expansión agrícola y el del Hospital de Moquegua en la construcción de un centro de salud. Ambos fueron adjudicados durante el mandato de Vizcarra Cornejo como gobernador y las investigaciones señalan posibles sobornos a cambio de favorecer a ciertas empresas en las licitaciones. De la avioneta. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se va a probar en juicio, señores magistrados? El Ministerio Público, más allá de toda duda razonable, va a probar que el acusado aquí presente, Martín Vizcarra Cornejo, en su condición de funcionario público, porque en ese entonces ostentaba el cargo de presidente regional de Moquegua, al tener conocimiento que la empresa Obrainsa, consorciada con la empresa Astaldi, estaba participando en la licitación que ya he mencionado, referida al proyecto Lomas de Hilo. El próximo 4 de noviembre, el colegiado presidido por la jueza Fernanda Ayasta continuará el juicio oral al expresidente de la República, Martín Vizcarra, a partir de las 9 de la mañana, con los alegatos de la Procuraduría y la Defensa. En la nota TV hemos escuchado los alegatos del Ministerio Público, ¿no? Armando, hemos escuchado al fiscal Germán Juárez Atoche explicar, sustentar, ¿no? Sus alegatos de apertura en esta instalación, en donde también el expresidente pues interpuso algunos recursos para poder anular, ¿no? el inicio de este juicio oral, los cuales fue declarados improcedentes por el colegiado. Finalmente pues se inició con estos alegatos de apertura, con la sustentación del fiscal, donde ya se sabe pues 15 años, ¿no? de cárcel y 9 años de inhabilitación para ejercer el cargo. Pero tenemos más detalles de lo que fue la llegada, el inicio, ¿no? de el señor Martín Vizcarra a la sala, ¿no? al juzgado, a la sede del Poder Judicial. Vamos a ver, ¿no? el informe también de nuestra compañera Melody Sánchez. Así es. Hoy, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, llegó a la Corte Superior Nacional con una sonrisa en el rostro y saludando, marcando el inicio de un juicio en su contra. Vizcarra enfrenta acusaciones de haber recibido sobornos en la adjudicación de las obras Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua durante su mandato como gobernador de Moquegua entre los años 2011 y 2014. Presente para demostrar que no he cometido ninguno, pero solamente vengo a demostrar un delito, porque 3 delitos que imputaba la Fiscalía hace 4 años, la misma Fiscalía los ha archivado. En declaraciones a la prensa, aseguró su inocencia y aclaró que lo dicho por un colaborador eficaz proviene de uno de los dueños que lo denunció cuando era ministro de Transportes. ¿Y quién es el colaborador eficaz? Eso es lo que se va a ver. Es precisamente los dueños de las empresas que yo denuncié siendo ministro de Transportes por el Club de la Construcción. Son empresarios que han admitido que han cometido delitos. O sea, ellos se reconocen así como delincuentes, pero canjean la cárcel que les corresponde por una declaración falsa. Como se sabe, estas acusaciones contra el exmandatario fueron ratificadas por colaboradores eficaces, quienes declararon ante el fiscal Germán Juárez Atoche. Yo como funcionario público nunca he agarrado un centavo del Estado, y eso lo pueden corroborar absolutamente todos los funcionarios que han trabajado conmigo. Yo siendo presidente he trabajado con todos los alcaldes, con los gobernadores regionales, los administradores. Por eso es que el delito que me imputaban de asociación ilícita para delinquir no han tenido que archivar, porque en este proceso, en estos 4 años, han interrogado la Fiscalía a como 400 funcionarios públicos para ver si alguno dice de que yo he actuado mal o he hecho algún ofrecimiento indebido.
y no he encontrado uno solo, ni un funcionario público que lo diga. Tras asegurar que no ha salido del país y que no se ha corrido de la justicia, la defensa del ex gobernante pidió nulidad en la audiencia ante el cuarto juzgado penal colegiado nacional, argumentando que el juicio debía detenerse debido a supuestas irregularidades en la resolución que ordenaba su citación. Le reitero que tampoco ha sido una petición solo nuestra. Los propios vicios de nulidad fueron advertidos en su oportunidad y estos mismos vicios de nulidad se mantienen. No ha existido un cambio en ello y como consecuencia de ello podría existir una declaración de nulidad futura de todo el acto de juzgamiento. Por estas razones, señora magistrada, y atendiendo también al principio de economía y celeridad procesal, nosotros solicitamos que ustedes reevalúen su decisión y se pueda declarar fundada la nulidad del auto de enjuiciamiento. Sin embargo, el fiscal Juárez Satoche, junto con el representante de la Procuraduría Pública, solicitaron al colegiado que declare improcedente la pretensión del abogado de Martín Vizcarra. Señora magistrada, escuchando a la defensa del señor Martín Vizcarra, veo que es más de lo mismo de lo que alegó en un comienzo. Y es evidente que existe una actitud dilatoria de que se instale el juicio oral. Y digo esto, señora magistrada, porque el abogado, cuando hace uso respecto a la nulidad que estaba planteando, plantea una nulidad con relación a la resolución expedida por vuestro colegiado que indicaba la instalación de juicio oral. Pero esa nulidad, señora magistrada, implicaba declarar también, dejar sin efecto el acto de enjuiciamiento, que ahora lo hace por separado. Pero en ese momento que hizo uso de la palabra, debió haber dicho y haber precisado conocimiento, señores magistrados, de que también había otro recurso que pedía la nulidad respecto al acto de enjuiciamiento. Después de deliberar, el colegiado rechazó la solicitud de la defensa del exmandatario para anular el auto de citación a juicio, señalando que no hay ningún defecto que justifique dicha nulidad, y procedió a instalar el juicio oral contra Martín Vizcarra. Juicio oral que continúa el 4 de noviembre, según tenemos entendido, es durante todo el día, ¿no? En la mañana va a ser presencial y por la tarde, al parecer, se va a desarrollar de manera virtual. Vamos a ver lo que decide el colegiado. Y solo para aportar, Armando, en este juicio oral hay diversos testigos, son por lo menos 27 testigos, 18 de ellos son por parte del Ministerio Público y la Procuraduría. También hay testigos técnicos, hay testigos del extranjero como Fernando Cotrina Barbieri, Fabricio Escarfo, ¿no? También hay peritos, 2 de ellos son también ofrecidos por el expresidente Vizcarra, y los otros restantes, que son 2, 4, 6, 7 peritos, son por parte del Ministerio Público. Entonces, son varias sesiones las que nos esperan en este juicio oral. Y toda la información la va a tener por Justicia TV. Así que es. No deje de ver el canal. Y hoy día se dio un fallo muy importante, Pamelita, que es relacionado al Movadef, una sentencia de un caso de terrorismo, pero que toca un tema de fondo, ¿no? Sobre la situación de estos partidos políticos que se inscriben, pero que a la vez parecen ser fachadas solamente de los movimientos terroristas. En algunos casos, como en el caso de Movadef, era muy obvio para muchos este adoctrinamiento que seguía, ¿no? Y hoy el Poder Judicial, a través de un fallo, ha emitido ya un fallo, una sentencia que en este caso es que, ¿cómo se puede decir? Genera un precedente. Precedente, también, ¿no? Para otros casos que se puedan ver. Vamos a escuchar la parte en donde la sala analiza solamente el caso Movadef y ordena su disolución. Consecuencias accesorias aplicables a Movadef. Se determinó que Movadef fue creado por las disposiciones emanadas por Abimael Guzmán con la finalidad de participar en las elecciones generales, ocupar altos cargos públicos, llegar al poder, dar libertad al líder máximo Sendero Luminoso, así como a todos los miembros de dicha organización subversiva. Se acreditó que el Movadef formaría la estructura política con la finalidad que, por medio de dicha institución, llegara al poder. Dicho movimiento se constituyó con el único fin de cumplir el objetivo de Sendero Luminoso. Abimael Guzmán estaba convencido que solo constituyendo un movimiento que participe en las elecciones generales podía salir en libertad, pero ese movimiento debía estar constituido por las directivas del pensamiento Gonzalo, con la finalidad de no defraudar sus aspiraciones, su libertad. Los miembros de la cúpula de Sendero Luminoso tenían claro que el movimiento o frente que se constituiría tendría como finalidad la ejecución de políticas y directivas de Sendero Luminoso, así como tenía
que ideologizar a las masas, personas, con la finalidad que puedan apoyar a las elecciones generales. En consecuencia, se acreditó lejos de toda duda razonable que Movadef es una estructura política de Sendero Luminoso, que se presentaba como movimiento que no tenía vínculo con Sendero Luminoso, pero que en realidad era parte de dicha agrupación terrorista, y era una fachada, para aparentar ser un movimiento regular y que cumplía los requisitos que la norma exigía, cuando en realidad era una estructura de la agrupación subversiva que buscaba llegar al poder a través de dicho movimiento para concretar los objetivos trazados por Abimael Guzmán. De los monumentos precedentes, se ha determinado que el Movadef fue creado por disposiciones del máximo líder de Sendero Luminoso, como estructura política de dicha organización subversiva, cuyo objetivo fue llegar al poder para lograr la libertad de Abimael Guzmán y con la consolidación de Sendero Luminoso en el poder, situación que pone en peligro el orden público y la seguridad nacional. Su constitución, existencia y operatividad es básicamente para la comisión de delito. No se presenta defecto en su organización, sino es desde la Constitución. Desde el origen tiene fin ilícito. No debió ser constituida, por tanto, por tener objetivos ilícitos, subvertir el orden constitucional con la apariencia de participar en las elecciones generales de forma regular. Incluso se tiene que, a pesar de la denegatoria de su inscripción ante el registro de organización política del Jurado Nacional de Elecciones, continúa con sus actividades ilícitas. La denegatoria no ha cesado las diversas actividades propias de sus campañas para consolidar el pensamiento Gonzalo, sobre pretexto de participar en la vida política del país. En tal sentido, y con la finalidad de proteger la sociedad y evitar que el Movadef nuevamente pueda solicitar su inscripción, evitar que continúe realizando actividades proselitistas de Sendero Luminoso, evitar la ideologización del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, así porque su constitución tuvo origen ilícito, se debe disponer la disolución del Movadef, con la finalidad de no constituir las actividades delictivas. También se debe hacer la clausura y o cierre definitivo de todos los locales a nivel nacional conforme le autoriza el artículo 105, incisos 1 y 2 del Código Penal. Escuchábamos entonces, Armando, ahí la lectura, ¿no?, de la sentencia dictada por el colegiado, la cuarta Sala Penal de Apelaciones Nacional, que vio esta mañana que vio este caso durante bastante tiempo y hoy pues llega ya a su culminación con la emisión de un fallo condenatorio, ¿no? Y como viste en las imágenes, en todo momento se ve una risa nerviosa de Elena Iparraguirre, expareja de Abimael Guzmán, quien incluso hace gestos, pero justamente esos gestos demuestran pues que su impotencia, ¿no?, ante este tipo de fallos, ¿no? Ajá, sí, más adelante nosotros tenemos una nota ampliando lo que es pues el caso Perseo y las implicancias de esta sentencia que, bueno, ya han escuchado ustedes. El Movadef tuvo origen ilícito según, ¿no?, el fallo emitido hoy por el Poder Judicial, específicamente por la cuarta Sala Penal de Apelaciones, ¿no?, de la Corte Superior Nacional, ¿no?, que se dictó durante esta mañana. Fueron varias horas de lectura, inició a las 10 de la mañana y terminó como a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces fue bastante extenso el fallo, pero también argumentativo, debidamente motivada esta resolución, ¿no? La emisión de este fallo. Vamos a continuar con la información. Ahora sí vamos a darles a conocer todas las actividades del presidente del Poder Judicial en la Corte de Lambayeque. Nuestra enviada especial Kelly Medina nos informa sobre estas actividades. La más importante, la inauguración de un moderno archivo con más de 2 millones de expedientes de diversas materias, el cual significará un gran avance en la gestión documental del sistema judicial. En dicha región, vamos, Kelly Medina, a escuchar tu informe. Gracias por el pase, compañero. Efectivamente, el presidente del Poder Judicial, en su visita de trabajo que ha realizado a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, estuvo inaugurando este archivo desconcentrado para este distrito judicial, que albergará aproximadamente 12 millones de expedientes en materia civil, constitucional, familia, laboral, entre otros. En un área de más de 5.000 metros cuadrados, el presidente del Poder Judicial dijo que esta importante obra no solamente significa un avance para el sistema de justicia, sino también un acceso para las personas pues que vienen a leer sobre sus expedientes, sobre sus procesos, pero también para los abogados y estudiantes de derecho de este distrito judicial. Vamos a escuchar sus palabras. Este local pues es enorme, tiene 5.000 metros y satisface la necesidad de archivos. El Poder Judicial es un poder que por su naturaleza cuenta con millones de expedientes de papel.
Estamos en la época del expediente electrónico, pero eso es de unos años acá. Tenemos millones. Ya no se sabe qué hacer con esto y locales enteros son dedicados a archivo. Quizás debería ya pensarse en una legislación que permita que aquellos expedientes muy antiguos sean filmados, microfilmados y el papel destruido. No hay otra manera. No hay otra manera porque no sé hasta cuándo vamos a seguir acumulando papel. Luego de inaugurar este moderno y amplio archivo documental de la Corte de Lambayeque, el titular del Poder Judicial dialogó con la prensa y donde abordó diversos temas, entre ellos la necesidad de reorientar los estados de emergencia en el país y así poder darle una mayor eficacia. Escuchemos. Estamos inaugurando el archivo judicial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Como ustedes habrán podido ver, es un espacio muy amplio que acumula muchos expedientes de papel, algunos demasiado antiguos, y que era un problema su conservación. Sin embargo, en este local están siendo clasificados y están siendo ordenados. Es una de las obras más importantes porque este archivo es el más grande que hasta el momento se tiene para acumular expedientes, ¿no? Ahí la importancia de la visita y de esta reunión. Este archivo muestra justamente la preocupación del Poder Judicial por estos documentos que tienen de diversas especialidades, familia, civil, constitucional. Efectivamente, acá se archivan expedientes de todas las especialidades y como es nuestro deber mantenerlos en buenas condiciones, pues el archivo que se ha inaugurado nos da esa posibilidad. Tenemos en este momento muchos expedientes que ya están clasificados y bueno, en condiciones adecuadas. Presidente, otro de los proyectos que se pueda tener para poder desembalsar los expedientes acumulados en las diferentes especialidades, sobre todo familia, no violencia familiar, que es uno de los más críticos y que se agudiza también en la región Lambayeque, ¿tienen estrategias para ello? Sí, bueno, tenemos una comisión de archivos, que acá está el doctor Johnny Cáceres, que incluso podría darles mayor explicación del tema. Por favor. Gracias. Sí, tenemos, gracias presidente, se van a albergar aquí cerca de 2 millones de expedientes y ese es un gran problema para el Poder Judicial. Este es, como ha dicho el presidente Arévalo, este es uno de los archivos más grandes que tiene el Perú, pero igual genera inversión del Poder Judicial y almacenar tantos expedientes. El proyecto que tenemos es hacerla esto de manera virtual. Se trata de hacer microformas con valor legal. Quiere decir que los expedientes se van a digitalizar y vamos a convertirnos en una justicia digital. Pero para eso también necesitamos inversión, necesitamos normas, y aprovecho el congresista Acuña está acá también para poder ver qué aspecto normativo le podemos dar para que los documentos que una vez sean digitalizados con valor legal puedan ser destruidos, puedan ser dedicados simplemente a reciclarlos en todo caso o a hacer otra actividad. Con eso, exactamente, porque tenemos que tener una justicia digital. No podemos tener tanto papel, necesariamente eso genera hasta malestar es un tema de coeficiencia, ¿no? Necesitamos para poder hacer una línea de digitalización, por lo menos cada corte necesitaría cerca de 300 o 400 mil soles. Somos 35 cortes. Con el escaso presupuesto que tiene el Poder Judicial, gracias a la gestión del doctor Arévalo, estamos viendo cómo atender esta necesidad dentro de esos escasos recursos. La Corte de Lambayeque entra dentro de este proyecto, al igual que Cusco, que ya se inauguró estas microformas con valor legal. Sí, como ustedes ya advirtieron, en Cusco se dio la oportunidad histórica en el Poder Judicial de estar en la justicia digital prácticamente, que el doctor Arévalo tuvo la oportunidad de visitar y inaugurar. Lambayeque está dentro del piloto también. Acá tenemos un gran espacio y se ha estimado una línea de digitalización también que el presidente Rodríguez de esta corte lo va a implementar, o el presidente que venga también tendrá que tomar atención en esto. Necesitamos estar en la justicia digital necesariamente. Gracias. Presidente, por otro lado, estamos envueltos en medios de protestas, estamos envueltos en estos momentos con bloqueos en la región La Libertad ante el alto índice de criminalidad, la ola de extorsiones, en lo cual también viene siendo parte criticado el mismo Poder Judicial, el Ministerio Público, cuando se liberan a sujetos delincuentes que muchas veces también tienen antecedentes. ¿Qué decir ante esta situación y sobre todo las acciones que el gobierno no está tomando para poder combatir la inseguridad
seguridad ciudadana? Bueno, definitivamente tenemos una crisis de seguridad, eso es innegable. Por parte de nosotros como Poder Judicial hemos sido muy claros, tanto la Sala Plena como la Presidencia, que no vamos a tolerar que haya jueces que indebidamente, que ilegalmente liberen a criminales. En todo caso, deben ser denunciados, deben ser procesados y deben ser sancionados, porque no se puede admitir que se libere a personas que salen y vuelven a cometer delitos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que ser jueces valientes, capaces de aplicar sanciones a este tipo de personas. ¿Cuál es su lectura sobre este tipo de manifestaciones que incluso bloquean carreteras? Ya hemos visto en la provincia de Virú que en las últimas horas se ha dado. Bueno, yo pienso que las manifestaciones, las protestas son válidas, pero no deben bloquear carreteras ni dañar bienes públicos y privados. Doctor, ¿usted cree que el estado de emergencia está teniendo resultados en Lima? Todos los días se registran muertes, en la madrugada ha habido de nuevo balacera. ¿Cree que está teniendo el verdadero resultado? Yo tengo una opinión muy personal de esto. Yo creo que el estado de emergencia no está alcanzando las metas que se han propuesto, y sí creo que debe replantearse, debe tomarse alguna medida para que esto sea efectivo, no sea solo un estado de emergencia de palabra. ¿Considera que está fallando el gobierno justamente para implementar estrategias? Bueno, la responsabilidad por la seguridad interna y externa del Perú es del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, a ellos tendría que usted dirigirle la pregunta. Ahora, el Poder Judicial... Vladimir Cerrón continúa comunicándose con diversos medios de comunicación, desde Lima, del interior del país, y él señala que está en el corazón del Perú. Sin embargo, la policía sigue sin ubicarlo. Bueno, ¿qué le puedo decir? Eso es una labor policial, no me corresponde a mí. Presidente, el Poder Judicial de la CAR en la lucha contra la criminalidad con las unidades de flagrancia. Usted también ha estado inspeccionando el trabajo que se realiza en estas unidades. Aquí en Chiclayo. Efectivamente, acá en Chiclayo hemos estado en la unidad de flagrancia y desde acá quiero invocar al comandante general de la policía que disponga que los miembros de su institución se constituyan en la unidad de flagrancia. Tenemos mucho espacio para ellos, especialmente adecuado, y creo que debe ser aprovechado. Hay jueces que van a ser sancionados tal vez aquí en la región Lambayeque. Hemos visto que hace poco el Ministerio Público, por ejemplo, ha concluido con la destitución de fiscales por no dar celeridad a sus casos y tenerlos durante muchos años sin poder avanzar el proceso. ¿Se está dando el caso aquí en Lambayeque con jueces? Ya, mire, yo no le puedo decir eso porque eso es competencia de la Autoridad Nacional de Control y en el caso que fueran destituciones de la Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, no soy la persona autorizada para decir nada. Presidente, el señor Martín Vizcarra enfrenta hoy el inicio de un juicio oral. Es el cuarto presidente de la República que se sienta en el banquillo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión simplemente es que se le va a respetar el debido proceso. Yo no puedo decir nada más porque eso está, como usted sabe, en juicio. Solamente que todas las personas se les respeta el debido proceso. Este proyecto de ley, por favor, presidente, que presente el congresista Alejandro Muñante sobre sancionar a jueces y fiscales que cometan algún tipo de delito. Bueno, si cometen delitos, sean jueces, fiscales o sean cualquier periodista o cualquier otra persona, deben ser sancionados. No veo yo. Ha pedido también. Usted ha pedido al Congreso también que por favor pueda verificar justamente este proyecto de ley sobre las unidades de flagrancia y otros proyectos que también tiene el legislativo. Lo que le vuelvo a invocar al Congreso es que aprueben la ley de flagrancia. No entiendo por qué tiene tantos meses. No sé si hay intereses en que esto no salga, indiferencia, no sé. Pero realmente es necesario que el Congreso apruebe esta ley. Bastante contundente el presidente del Poder Judicial al concluir esta conferencia de prensa y recordar que también está pendiente en el Congreso, señores, la aprobación de esta ley de las unidades de flagrancia, ¿no? No solamente hay diversas reformas, iniciativas legislativas que se están proponiendo, sino que también tomen en cuenta la aprobación de esta ley y bueno, ha pedido que el estado de emergencia pues replantearse para que tenga los objetivos para los cuales fue dictado, ¿no? La disminución, ¿no?, de los índices ¿no?, de criminalidad, ¿no?, esta lucha contra las extorsiones principalmente, ¿no?, que se están presentando en demasía en nuestro país. Sí, pues
Y en otra actividad, el presidente del Poder Judicial visitó la localidad de Chongoyape y a fin de conocer las condiciones en que trabajan los jueces de paz en esta región del país. Veamos. Esta visita, que creo que es la primera que hace un presidente, no sea la única. El presidente ha venido a este juzgado para conocerlo, para verlo, porque Chongoyape es un lugar donde nadie viene. Y queremos apoyar, y ya el señor presidente también se ha comprometido a esto, y decirle, señor alcalde, que todo lo que podamos hacer en brindarle un mejor servicio de justicia a la población que usted representa, lo vamos a hacer. Tenga usted la seguridad que hasta el último día de mi gestión estaremos trabajando por una mejor administración de justicia y, por supuesto, tendremos en cuenta este cálido lugar que se llama Chongoyape. Muchas gracias. Aquí en Chongoyape, y justamente destaca pues el que las autoridades no solo se queden en la ciudad levantando información, sino que puedan desplazarse hasta los lugares más alejados para ver in situ cómo se realiza el servicio de justicia. Están en cámaras, en vivo y en directo en este momento las autoridades del Poder Judicial en alianza con las autoridades municipales de Chongoyape. Nosotros de esta manera entonces despedimos esta transmisión especial desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Con la cámara de Brian Ábalos informó para ustedes Kelly Medina para Justicia TV. Entonces, Armando, ahí está el presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo Vela, que en cada viaje no solamente va a la sede principal, ¿no?, a la sede judicial de cada región, sino que también se desplaza por las diferentes áreas, los diferentes lugares. En este caso fue Chongoyape, que es uno de los distritos que está de la provincia de Chiclayo, que es el más alejado y que también limita con la parte sierra, ¿no?, con la parte andina. Y estuvo ahí pues confraternizando también con los jueces de paz, que son los jueces que están en primera línea, ¿no?, los quienes reciben estas ¿no?, demandas de la población, y pues son el rostro visible en donde en muchos lugares todavía no llega pues la justicia, ¿no?, en el sentido de estar formalizada como un juzgado. Están ahí los jueces de paz también ofreciendo su trabajo para la administración de este valor tan importante como es la justicia. Vamos a continuar entonces con la información. En una nutrida agenda de trabajo, el presidente del Poder Judicial también visitó uno de los módulos, ¿no?, de esta Corte Superior de Lambayeque, como es el módulo contencioso administrativo. También fue a la unidad de flagrancia de esta ciudad y la inspección de los trabajos para la reconstrucción de la sede de San José, un local bastante antiguo, Armando, que ha sufrido diversos incendios, pues, ¿no?, y hoy se está reconstruyendo. Precisamente en el 2023 fue totalmente ¿no?, ya siniestrado. Sí, vamos con el reporte también de nuestra compañera Kelly Medina. El presidente del Poder Judicial, compañeros, en esta oportunidad, cumpliendo su agenda de trabajo en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, estuvo visitando in situ el módulo corporativo contencioso administrativo, laboral y previsional que tiene este distrito judicial a partir del 18 de julio de este año, que justamente fue inaugurado por el titular de este poder del Estado, quien es el primer presidente del Poder Judicial en especialidad laboral. Él estuvo pues recorriendo los ambientes y un poco conversando también con los jueces y juezas, personal jurisdiccional y administrativo que trabaja en este módulo que justamente moderniza la justicia laboral y que la hace accesible a las personas, especialmente de la tercera edad, que tienen sus procesos de jubilación
entre otros. También el presidente del Poder Judicial estuvo visitando la unidad de flagrancia que tiene Chiclayo. Esta unidad de flagrancia inaugurada justamente el 20 de mayo de este año, que articula el trabajo entre el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Defensa Pública con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ahí le hablaron un poco del trabajo que se está realizando en estas unidades de flagrancia y sobre el resultado de la justicia célere para las condenas de los delitos como hurto, robo, conducción en estado de ebriedad y violencia. Por ejemplo, compañeros, ahí se ha visto un caso desarrollado en 35 minutos de violencia. Este ha sido el caso que el tiempo que ha tenido este caso para resolverse, que es de 35 minutos, estamos hablando de un caso de violencia. Y el que tiene mayor cantidad de horas ha sido el de 11 horas, que también ha sido un caso de violencia. El doctor Javier Arévalo Vela estuvo recorriendo los ambientes, incluyendo también la carceleta que tiene esta unidad de flagrancia, para evaluar in situ cómo se lleva la labor en esta unidad de flagrancia. Él también estuvo muy temprano entregando un equipo mobiliario, como son de sillas ergonómicas para el personal jurisdiccional de esta corte, para los jueces y juezas que justamente tienen largas horas en los despachos judiciales y puedan pues ser de utilidad para poder colaborar con el servicio que ellos brindan en la justicia. Esto fue un poco el recorrido que tuvo el doctor Javier Arévalo Vela aquí en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Con la cámara de Brian Ábalos, Kelly Medina para Justicia TV Noticias. Esas son las otras actividades, ¿no?, que cumplió también el presidente del Poder Judicial y que dan cuenta de cómo poco a poco pues se va mejorando las condiciones para quienes no están detrás de la administración de justicia, ¿no? Así es. Vamos entonces, es el momento de una pausa. Así es, una pausa y regresamos en breve con más en Justicia TV Noticias. Gracias por continuar con nosotros aquí en Justicia TV Noticias. Y ahora vamos con la siguiente información. El juez supremo Gino Yangali acudió al Congreso de la República para explicar las bondades del proyecto de ley que crea el Código Procesal de Trabajo y que ha sido elaborado en coautoría con el presidente del Poder Judicial. Un cuerpo legal que ha sido elaborado durante 20 años y promete revolucionar la legislación laboral en el país y beneficiar a más de 1,5 millones de trabajadores. Veamos. La nueva ley procesal del trabajo, yo diría la vieja y vetusta ley procesal del trabajo, ya no responde a las necesidades que fueron en ese momento. Hoy día hay otras cosas. Hay la inteligencia artificial, hay mecanismos de Google, Meet, bueno, tantas cosas que ustedes conocen mejor que yo. En una iniciativa que promete transformar el sistema judicial laboral, el juez supremo Gino Yangali Iparraguirre presentó los detalles del proyecto del Código Procesal del Trabajo que beneficiará a más de 1.200.000 trabajadores en el país. Este proyecto, que lleva más de 20 años en desarrollo, tiene como principal objetivo simplificar y sistematizar los procesos judiciales en el ámbito laboral, proporcionando una justicia social más accesible y efectiva. Una recomendación que hizo el coautor de este proyecto, que es el doctor Javier Arévalo Vela, que también no me puedo quedar callado. Con él hemos hecho este proyecto y él ha pedido, por favor, que no mutilen, no quiten, porque este es un trabajo que no es hecho ayer o en la madrugada del día de hoy. Este proyecto tiene trabajándose 20 años. Yangali Iparraguirre destacó que este código cuenta con principios de simplicidad y claridad que buscan eliminar la burocracia que históricamente ha dificultado el acceso a la justicia laboral. Además,
El proyecto pretende ser una herramienta para alinear los procedimientos judiciales peruanos con los tratados internacionales vigentes, resolviendo las incompatibilidades que estos presentaban con la constitución política del país. Actualmente, un proceso en el ámbito laboral puede tardar entre 4 y 5 años en resolverse. Este proyecto del Código Procesal del Trabajo prevé que los casos puedan resolverse en un plazo de tan solo 45 días. Además, se implementará un registro de malos empleadores. Como Pepe es el vivo, ya esta persona jurídica la liquido y formo otra. No, un momentito. Acá entran los directores, los funcionarios, las personas que son accionistas, etcétera, que de una u otra manera han consentido con la violación de derechos fundamentales de un hombre. La presentación del proyecto contó con la presencia de las principales organizaciones sindicales del país, como la CGTP, la Central Única de los Trabajadores del Perú, además de congresistas Isaac Mita Lanoca, Américo Gonza, entre otros. El magistrado supremo Yangali Parraguirre preside la Comisión Consultiva de Asuntos Laborales del Poder Judicial del Perú. Bueno, ahora les contamos que el 7 de noviembre se llevará a cabo dos importantes eventos en Punos, el 13º Encuentro Nacional de Presidente de Cortes y el 11º Encuentro Internacional de Poder Judicial para Iberoamérica. Vemos el video que le hemos preparado. Construimos una justicia inclusiva para todas y todos los peruanos, trabajando para eliminar las brechas sociales y acercar la justicia a cada rincón del país. Este objetivo nos une hoy para seguir construyendo una sociedad más justa e igualitaria y un poder judicial cada vez más eficiente, célere, oportuno y de calidad. Este 7, 8 y 9 de noviembre, Puno será sede del 11º Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales de Perú e Iberoamérica y del 13º Encuentro Nacional de los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país y responsables distritales de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y justicia en tu comunidad. Por un poder judicial más eficiente y por una Corte Superior de Justicia a la altura de una gran región como es Puno. Justicia para todos y todas. ¿No? Se van a permitir, fortalecer, sobre todo en los encuentros internacionales, estos espacios de cooperación. Ajá. Claro. ¿No? De cooperación, de participación entre jueces y juezas, ¿no? Los presidentes de las diferentes cortes superiores del país. Entonces vamos a ver qué resultados hay de estos encuentros, ¿no? jurídicos. Vamos con la siguiente noticia. Nos trasladamos hacia la Corte de Tumbes, donde se capacitó a ronderos de la localidad de Matapalo sobre los límites de su actuación con la justicia ordinaria. Nuestra compañera Ingrid Castillo nos informa. Con la finalidad de reforzar las capacidades de los integrantes de las rondas campesinas y fortalecer los mecanismos de coordinación entre la justicia ordinaria y comunal, se llevó a cabo el primer encuentro de rondas campesinas que se realizó en el centro poblado de Matapalo y que fue organizado por la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz. Durante su exposición, el juez del Juzgado de Paz Letrado Laboral de Tumbes, Edinson Alemán Chorres, mencionó que las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas, pueden ejercer funciones jurisdiccionales siempre y cuando no se violen los derechos fundamentales de las personas. Por su parte, el presidente regional de las Rondas Campesinas de Tumbes, Edilbrando Tiburcio Córdoba, explicó los alcances de la Ley 27908 y precisó los deberes y derechos que les asisten a las rondas campesinas. Finalmente, la coordinadora de DAJU de Tumbes, Dalila Porras Estrada, informó sobre el protocolo de actuación en procesos judiciales que involucran a ronderos y comuneros. Informó desde la Corte de Tumbes para Justicia TV, Ingrid Prado Castillo. Ahora nos vamos de nuevo a Tumbes, ahí en la Corte Superior de Puno, de Tumbes a Puno. Ahí se realizaron charlas de prevención sobre el delito de trata de personas a favor de estudiantes del distrito de Ananea. A continuación, los detalles.
A fin de prevenir la alta incidencia de trata de personas, los representantes de las principales instituciones que conforman el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana realizaron una charla de prevención sobre trata de personas a estudiantes de la Institución Técnica Industrial e Institución Educativa Secundaria de Trapiche del distrito Ananea, ubicada en Puno. En esta actividad participó la Corte Superior de Justicia de Puno a través de la abogada Xiomara Vargas Flores con el tema Conceptos generales y estadísticas sobre trata de personas. La responsable de la unidad académica y plenos jurisdiccionales, la abogada Gaby Cacarci Luque, con el tema Ley de Prevención y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar en el Perú. También estuvieron presentes representantes de otras instituciones, como el doctor Alejandro Huanca Quenaya, especialista de tutoría de la Dirección Regional de Educación, con el tema El rol de la comunidad y las instituciones en relación con la trata de personas. Asimismo, participó el doctor Eric Paolo Deza Medina, integrante de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Puno, con el tema Formas de captación, comportamientos típicos y situación de vulnerabilidad. Al culminar las ponencias, la licenciada Juana Venegas Gómez, especialista de tutoría de la UGEL San Antonio de Putina, agradeció a los representantes de las instituciones por organizar esta actividad y destacó la importancia de la concientización en la lucha contra el delito de trata de personas. La especialista instó a los estudiantes a compartir la información recibida y poner en práctica lo aprendido para prevenir la trata de personas en sus diferentes modalidades. Al finalizar la jornada académica, el alcalde del municipio escolar y el director de la Institución Técnica Industrial de Ananea, Leonardo Quispe Molina, reconoció la importancia de las campañas de prevención y llamaron a las instituciones del Estado a continuar realizando actividades similares en otros centros educativos, con el fin de proteger a los estudiantes, quienes son un grupo altamente vulnerable a la trata de personas. Y ahora les contamos que la Sala Penal Permanente analizó hoy la apelación al proceso del presentador de televisión Andrés Hurtado y otros acusados de tráfico de influencias. Veamos. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluó la apelación presentada por el presentador de televisión Andrés Hurtado, quien busca revertir la prisión preventiva de 18 meses impuesta en el marco de una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo en agravio del Estado. Este proceso también involucra al empresario Miuley, a quien se le dictó recientemente un impedimento de salida por 18 meses. Cabe recordar que el juez supremo Juan Carlos Checle Soria dictó esta medida contra Hurtado, mientras que la exfiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miuley Siucho se les otorgó comparecencia con restricciones. Durante la audiencia, Andrés Hurtado afirmó que nunca ha tenido intenciones de abandonar el país desde que se conoció la apertura de la investigación. Además, destacó su responsabilidad económica hacia su hija de 9 años, quien enfrenta una condición de salud que la hace dependiente de él. Pero para finalizar, yo en ningún momento, después de que todos los noticieros y todos los diarios y todas las redes dijeron, señores jueces, que yo no estaba en el Perú, realmente fue un show televisivo. Y ustedes se dieron cuenta que estaba en una clínica donde me habían operado recién. En un solo mes me operaron 3 veces. La documentación ha sido alcanzada. Y para finalizar, lo más importante de mi vida, soy el único sostén de la familia de mi hijita Lucianita. Ella tiene 9 años de edad, está en un colegio no convencional como todos los colegios. Solamente hay 8 niños en su clase, porque los niños que tienen diferentes dificultades tienen que ser pocos niños. Ellos tienen 8 o 9 niños. Yo me encargo todos los días de mi vida de todos estos gastos y estos pagos. Mamá no puede trabajar
porque dentro de casa tiene 3 profesores aparte de diferentes tipos de habilidades. Muchísimas gracias, señores jueces. Quería terminar que no tengo ningún peligro de fuga, nunca lo tuve. Terminé mi programa hace 3 sábados y en ningún momento agarré un avión y me fui del país. No tengo por qué irme. Yo puedo afrontar mi juicio fuera con toda transparencia y dedicarme a trabajar, que 38 personas se han quedado sin trabajo y prácticamente su familia necesita también del trabajo que yo les doy. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, gracias. Seguimos con la información y la Corte Suprema dictó hoy sentencia contra el ex procurador antiterrorista Julio Galindo Vázquez por el delito de peculado. Aquí los detalles. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del ex procurador Julio Galindo Vázquez por el delito de peculado y confirman la sentencia emitida por la Sala Penal Especial que condenó a 3 años de pena privativa de libertad suspendida por un periodo de 2 años. El ex procurador cuenta con mandato de inhabilitación para obtener cargo y el pago de reparación civil por la suma de 30.900 soles. Por estos fundamentos, los señores jueces supremos que integran la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República por unanimidad declararon infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del procesado Julio César Galindo Vázquez. Confirmaron la sentencia contenida en la resolución 35 del 17 de octubre del 2023 emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia. Y ahora les contamos que la expareja del fallecido Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre, al igual que más de 40 presuntos miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso, escucharon esta tarde una sentencia que tenían pendiente en el marco del sonado caso Perseo. Pero el hecho más importante, sin duda, fue que en la sentencia se puso fin a la continuidad del movimiento proterrorista Movadef. Karim Vallejo nos da detalles de esta noticia que ya veníamos comentando al inicio del programa. Vamos entonces con el informe de Karim Vallejos. La Cuarta Sala Penal de Apelaciones Nacional dispuso la disolución del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales Movadef en la audiencia de lectura de sentencia contra altos mandos de la cúpula de Sendero Luminoso, entre los que destaca la viuda de Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre, y otros acusados por el delito de terrorismo. Se debe disponer la disolución del Movadef con la finalidad de no constituir las actividades delictivas. También se debe hacer la clausura y o cierre definitivo de todos los locales a nivel nacional conforme la autoridad del artículo 105, incisos 1 y 2 del Código Penal. La decisión de la sala se dio a fin de evitar que el Movadef solicite su inscripción como partido político en las próximas elecciones, por lo que además dispuso el cierre de todos los locales de esta agrupación a nivel nacional. Abimael Guzmán estaba convencido que solo constituyendo un movimiento que participe en las elecciones generales podía salir en libertad, pero ese movimiento debía estar constituido por las directivas del pensamiento Gonzalo, con la finalidad de no defraudar sus aspiraciones, su libertad. El colegiado, integrado por los magistrados Teófilo Salvador, Mercedes Pareja y William Lugo, impusieron 35 años de prisión a Victoria Trujillo y 16 años y 3 meses de prisión a Alfredo Crespo, Fernando Olortegui, Atilio Caguana, Carlos Gamero, Olmer Apaca y Zulma Peña, al encontrarlos responsables del delito de terrorismo. A la cual se contabilizará desde que sean habidos y puestos a disposición de este órgano jurisdiccional e internados en el establecimiento penitenciario correspondiente. Asimismo, declararon la imposibilidad de imponer una segunda cadena perpetua a los sentenciados Elena Iparraguirre, Florindo Flores, Osman Morote, María Pantoja y Margot Liendo, a quienes les fijaron el pago de 1 millón de soles por concepto de reparación civil. Fijaron en 1 millón de soles por concepto de reparación civil que de manera solidaria deberán pagar los condenados Elena Albertina Iparraguirre Reboredo, Florindo Eleuterio Flores Sala, Osman Morote Barrio Nuevo, María Guadalupe Pantoja Sánchez y Margot Lourdes Liendo Gil. 12º, fijaron en 500.000 soles por concepto de reparación civil que de manera solidaria deberán pagar los condenados
Alfredo Víctor Crespo Bragairat, Fernando Claudio Lortegui Crispín, Oswaldo Esquivel Caicho, Juan Carlos Ríos Fernández, Estela Flor Guillermo Álvarez y Nérida Espinosa Montano. En su decisión, además, por unanimidad, los magistrados dispusieron la absolución de 8 acusados que fueron procesados en el caso denominado Perseo, entre los cuales resaltan Germán Bedoya y Lourdes Carpio. Absolviendo a Germán Bedoya Gómez, Madeley Escolástica Valle Rivera, María Vania Kerek Mirmarachín Pingo, Willy Severo Manrique Marcelo, Ronald Loaiza Cárdenas, Lourdes Carmen Catalina Carpio Salas, Yamil Cristóbal Miñope Sánchez y Ramiro Laurendi Coronel Camino de la acusación fiscal en su contra por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de terrorismo, afiliación a organización terrorista. El proceso del caso Perseo comenzó en mayo de 2021, en donde además estaba como principal acusado el fallecido Abimael Guzmán, su esposa Elena Iparraguirre y varios líderes de la organización Sendero Luminoso, quienes fueron acusados de afiliarse y promover actividades terroristas financiadas con recursos provenientes del narcotráfico. Importante resolución judicial que pone pues, un precedente. Y ahora vamos, Armando, con una noticia que ha dejado bastante preocupación porque una granada ha detonado en un centro comercial en el distrito de Independencia. Uno de los locales judiciales del Cono Norte, no específicamente del distrito judicial de Lima Norte, ha sido afectado. Entonces, pues se ha sacado un comunicado, el cual les vamos a dar a conocer, ¿no? Precisamente el último sábado, el centro comercial Multicenter, ubicado en la avenida Carlos Izaguirre 275 en el distrito de Independencia, fue víctima de una detonación de artefactos explosivos, granadas, ¿no? Lo cual afectó también un local del Poder Judicial, ¿no? ¿Cuáles han sido las consecuencias? Pues producto de las ondas expansivas se destruyeron los vidrios de los juzgados laborales de la Corte de Lima Norte, ubicado a pocos minutos del siniestro. Inmediatamente conocidos los hechos, el personal de seguridad de la Corte de Lima Norte se hizo presente en la sede, en la cual se verificó que se produjeron los daños materiales. Asimismo, se procedió, muy importante esta acción, ¿no?, a la custodia de los expedientes que se encuentran en la sede en mención. Al respecto, el Poder Judicial condena estos actos delincuenciales que afectan a nuestra institución al impedir el adecuado servicio de justicia a favor de la población, en este caso a favor de la población de la jurisdicción de Lima Norte. Ya lo decía el presidente del Poder Judicial, ¿no?, que es totalmente válido, ¿no?, que protesten, pero no es válido que pues se bloqueen carreteras y se dañen bienes públicos o privados durante protestas, o también condenando, ¿no?, hechos de criminalidad como estos. Sí, veamos, están ligados abiertamente a una granada, no tiene manifestantes, ¿no?, son delincuentes. Exacto. Bueno, así terminamos la información de hoy día, Pamelita. Ajá, hemos llegado a la parte final del programa. Gracias por acompañarnos. Los esperamos como siempre por los canales 13.2 de Señal Abierta, 21 de Claro, 25.3 de VEX Cable y 551 de Movistar TV. También en simultáneo por la Agencia Andina y por nuestros 9 canales regionales aliados que están apareciendo en pantalla, y las redes del Poder Judicial que usted puede ubicar muy fácilmente a través de diversas plataformas. Pues lo dejamos como siempre con imágenes muy bellas del Perú, esta vez con un lugar hermoso que es Ayacucho, en la Sierra Sur del Perú. Qué lindo, ¿no? Ya tendré oportunidad de ir a Ayacucho. Sí, claro. Buenas noches, cuídense. Chau, chau.